Fuerzas magnéticas en cables con corriente. Supongamos que yo tengo unas cargas en movimiento en un cable. Quiere decir que hay corriente por ese cable. Y que estas cargas están en movimiento con una velocidad v. Y vamos a suponer que este cable es de largo L. De momento, esta carga se encuentra inmersa en un campo magnético. Pues quiere decir entonces que si esta carga en movimiento se encuentra en una región con un campo magnético, pues debe experimentar una fuerza del campo magnético. Quiere decir que la fuerza del campo magnético sobre el cable, nosotros habíamos discutido que podíamos escribirla como que esa fuerza es igual a la carga, la velocidad, producto vectorial con el campo magnético. Ahora, note que esta partícula con carga se está moviendo con una velocidad v, y esa velocidad yo podría expresarla como el desplazamiento que va a tener, que en este caso sería de aquí a aquí, que sería L dividido entre el tiempo, por lo que esa velocidad yo podría escribirla como ese desplazamiento L entre el tiempo que le va a tomar. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de corriente, la corriente yo puedo escribirla como cuánta carga está pasando, en este caso Q, por unidad de tiempo. Quiere decir entonces que si yo en esta fórmula de la relación de la fuerza del campo magnético sustituyo la relación de la velocidad, yo tendría lo siguiente, que esa fuerza es igual a Q, ese L del largo, entre el tiempo producto vectorial con el campo magnético. Y ahora yo puedo reescribir esto como todo esto se está multiplicando. Yo puedo rearreglar esto tal que el tiempo, en vez de estar dividiendo L, esté dividiendo Q. Quiere decir que esto yo podría escribirlo de la siguiente forma: Q entre T, L producto vectorial con el campo magnético. Y note lo que tengo aquí. Esto es la carga por unidad de tiempo, que precisamente es la corriente. Quiere decir que esto yo podría reescribirlo como que esa fuerza magnética es igual a la corriente, el largo producto vectorial con el campo magnético. Ahora, hay un pequeño problema aquí, y es que si se da cuenta, al yo reescribir todo esto, el producto vectorial se ejerce entre dos vectores, y de momento como que aquí cuando reescribí la velocidad yo perdí esa noción vectorial. Quiere decir que vamos entonces a tener que crear un vector, y ese vector va a ser el vector L, en donde el vector L, y noten que esto es se va a crear un vector donde ese vector L es de magnitud del largo del cable y su dirección es la dirección de la velocidad. Y note que esa dirección de la velocidad es la dirección de la corriente. Quiere decir que tenemos que la fuerza magnética sobre un cable se puede escribir de la forma en que la fuerza magnética es igual a la corriente por el largo, en donde este largo va a ser un vector con la magnitud del largo del cable, y su dirección es la dirección de la corriente convencional. Quiere decir que es la corriente definida de cargas positivas. Producto vectorial con el campo magnético. Si usted está buscando la magnitud, recuerde que esa magnitud usted podría escribirla como la corriente, el largo, el campo magnético, el seno del ángulo entre esa L, que sería la dirección de la velocidad de las cargas, con el campo magnético. Y note que la dirección de la fuerza se va a determinar con la regla de la mano derecha. En el caso de que el campo magnético no sea uniforme, quiere decir que esta relación que tenemos aquí es sola y únicamente válida para cuando el campo magnético es uniforme. Si el campo magnético no es uniforme y el cable es recto,
pues nosotros tendríamos que analizar el cable por pedacito, en donde determinamos cuánto es el pedazo de la fuerza que se siente o la fuerza que se siente en ese pedazo del cable, y tendríamos que entonces sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el cable completo, en donde ese pedacito de la fuerza va a ser la corriente por el pedacito del largo que estoy analizando, producto vectorial con el campo magnético. Vamos a ver cómo utilizar la regla de la mano derecha para determinar la dirección de esa fuerza. En el primer ejemplo que tenemos esto es dos extremos y esto es un cable que está de un lado al otro. Y este es el campo magnético que hay en la región. Noten que ese campo magnético lo estamos representando con ese color amarillo. Si este es el cable, noten que en este momento el cable, la corriente pasando por el cable es cero. Eso quiere decir que cuando tenemos un cable donde no hay corriente pasando por ese cable, aun cuando hay un campo magnético, noten que tendríamos, si la corriente es cero, todo este término se hace cero. Quiere decir que en este caso la fuerza magnética, esa fuerza, es sencillamente 0 newtons. Vamos a ver un segundo caso en donde ahora sí vamos a incorporar corriente. Y esta corriente es hacia arriba. Quiere decir que cuando la corriente sea hacia arriba, hacia donde el cable va a sentir fuerza. Noten que tenemos un campo magnético. Este es la nomenclatura que se utiliza cuando el campo magnético está saliendo de la pantalla. Recuerde que este es el puntito, está saliendo de la pantalla. Y si el campo magnético sale de la pantalla, la corriente está hacia arriba. Verifica ver con la regla de la mano derecha que discutimos en lecciones anteriores en qué dirección debe ser esa fuerza magnética. Note que si usas regla de mano derecha, la palma o el borde de la palma de la mano debe estar en la dirección de L. Esa dirección de L, recuerde que era un vector que apuntaba en la misma dirección de la corriente. Quiere decir que la corriente está hacia arriba. Ese es el borde de la mano. Y cuando cierre los dedos, el campo magnético está saliendo hacia afuera. Por lo tanto, si sale hacia afuera, los dedos tienen que cerrar a esa dirección del campo magnético. Si no utiliza esa, puede utilizar la segunda versión, en donde el dedo del índice es el primer vector, el dedo del corazón es el segundo vector y el pulgar le va a dar la dirección de la fuerza. Quiere decir que el dedo del índice tiene que ir hacia arriba y el dedo del corazón debe apuntar hacia afuera de la pantalla. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza magnética? Aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo que estábamos discutiendo, donde tenemos un cable que tiene la corriente hacia arriba y el campo magnético está saliendo de la pizarra. Si utilizamos la primera regla de la mano derecha, el borde de la palma de la mano va en la dirección de la corriente, que va hacia arriba. Los dedos tienen que cerrar en la dirección del campo magnético. Y noten que el campo magnético está saliendo de la pizarra. Por lo tanto, voy a tener, aun cuando el borde de la palma apunta hacia arriba, yo puedo rotar la mano, tal que el borde, ahora los dedos están cerrando en la misma dirección del campo magnético. Noten que la palma sigue apuntando hacia arriba en la misma dirección de la corriente. Y los dedos están cerrando en la dirección del campo magnético y noten la dirección del pulgar. El pulgar apunta hacia la derecha. Quiere decir que la fuerza magnética sobre ese cable debe estar hacia la derecha. Vamos a corroborarlo con la segunda forma de la regla de la mano derecha. Recuerden que el dedo del índice apuntaba en la dirección del primer vector, en la dirección de la corriente. El dedo del corazón debe apuntar en la dirección del segundo vector, el campo magnético. Quiere decir que aun cuando el primer dedo apunta en la dirección de la corriente, los roto para que entonces apunte en la dirección del campo magnético. Y el pulgar apunta hacia la derecha. Esa es la dirección del campo magnético. Perdón, de la fuerza magnética. Quiere decir que para este ejemplo la fuerza magnética va en esta dirección. Vamos a ver el tercer caso. En el tercer caso es el campo magnético sigue estando saliendo de la pantalla, pero ahora la dirección de la corriente es hacia abajo.
Recuerde que puede corroborar con la regla de la mano derecha. Apunte vamos a utilizar la segunda forma. Apunte el dedo del índice hacia abajo. El dedo del corazón debe estar saliendo de la pantalla. ¿Y hacia dónde apunta el pulgar? Vamos a corroborarlo ahora. En nuestro tercer caso, nosotros tenemos un cable donde la corriente baja por el cable y ese cable está inmerso en un campo magnético que está saliendo de la pizarra. Si utilizamos la segunda versión de la regla de la mano derecha, el dedo del índice debe apuntar en la dirección de la corriente. El dedo del corazón debe apuntar en la dirección del campo magnético que está saliendo de la pizarra y note que el pulgar apunta hacia la izquierda. Quiere decir que esa fuerza magnética va hacia la izquierda. Forzando el cable eventualmente, dependiendo de cuán intenso sea ese campo magnético y la corriente, pues va a forzarlo, ¿verdad? Que esa fuerza sea lo suficiente como para hacer que el cable se mueva. Si utilizamos la primera versión, noten que en la primera versión el borde de la palma tenía que apuntar en la dirección de la corriente. Los dedos deben estar cerrando en la dirección del campo magnético y el pulgar apunta en la dirección de la fuerza magnética. Por lo tanto, para ese tercer caso, la fuerza magnética en este cable es hacia la izquierda. Y note que de verdad, dependiendo de cuán intenso sea ese campo, eventualmente este cable se puede desviar más en esta dirección. Y de la misma forma, este cable podría desviarse hacia la derecha. Y note que tan pronto la corriente desaparezca en este cable, en la misma forma la fuerza magnética sería 0. Ejemplo. Un cable de cobre se encuentra horizontal con una corriente de 28 amperes. ¿Cuál es la dirección del campo magnético mínimo para dejar el cable suspendido? ¿Qué implicaría dejar el cable suspendido? Bueno, que quiere decir que las fuerzas que hay en ese sistema actuando hacen que si está suspendido, pues que la fuerza neta sobre el cable sea 0. Quiere decir que nosotros tenemos un cable donde tenemos la corriente que está moviéndose en esta dirección y esa corriente es de 28 amperes. Y visto desde este lado, noten que la corriente está entrando. Quiere decir que vamos a ver el cable desde este borde. Si la corriente está entrando, utilizamos esa X. Quiere decir que en este cable, ¿qué fuerzas están actuando? Pues note que nosotros sabemos que sobre el cable está si está cerca de la Tierra, ¿verdad? El peso. Ahora, para que este cable se quede flotando, si la fuerza del peso es hacia abajo, pues alguien tiene que contrarrestar esa fuerza del peso. Y quiere decir que si yo quiero que el cable se quede flotando, pues tiene que haber una fuerza hacia arriba que contrarreste esa fuerza del peso. Por lo tanto, no me queda de otra que esa fuerza magnética tiene que ser hacia arriba. Para que esta fuerza contrarreste el efecto del peso. Pero entonces, si la fuerza magnética tiene que ser hacia arriba y la corriente está entrando a la pantalla, ¿en qué dirección debe ser el campo magnético? Si usas regla de mano derecha, la segunda versión, verá que el índice lo va a poner hacia la pantalla. El pulgar apunta en la dirección de la fuerza, que es hacia arriba, y mire cómo el dedo del corazón apunta hacia la izquierda. Quiere decir que ese campo magnético tiene que ir hacia la izquierda. Vamos a corroborarlo ahora visualmente. En este escenario podemos ver que el peso está hacia abajo. La fuerza magnética iría hacia arriba para contrarrestar el peso, tal que el cable quede suspendido. Por lo tanto, y la corriente, estoy viendo el cable desde este lado, por lo tanto la corriente está entrando a
la pizarra. Por lo tanto, el índice apunta hacia la dirección de la corriente. La fuerza yo sé que tiene que ir hacia arriba y note que el dedo del corazón, que sería la dirección del campo magnético, tiene que apuntar hacia la izquierda. Quiere decir que para que el cable quede suspendido, lo que tiene que ocurrir es que esa suma de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Pues hacia arriba tendríamos la fuerza magnética y hacia abajo el peso. Quiere decir que la fuerza magnética menos el peso tienen que ser igual a 0. Si muevo ese peso para el otro lado, yo tendría entonces que esa fuerza magnética sea igual al peso. Por lo tanto, esta fuerza magnética, como es en un cable, la puedo escribir como la corriente por el largo, por el campo magnético, por el seno del ángulo entre la velocidad de las cargas o la dirección de la corriente y el campo magnético. Y note que la corriente está entrando a la pantalla y el campo magnético está hacia la izquierda. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos es 90 grados. Por el seno de 90 tiene que ser igual al peso, y recuerde que el peso era igual a la masa por la aceleración gravitacional. Quiere decir que ¿cuánto es ese campo magnético mínimo para dejar el cable suspendido? Pues ese campo magnético, si despejamos aquí para B, el campo magnético va a ser igual a la masa por la aceleración gravitacional dividido entre la corriente y el largo. Ahora, note que nosotros sabemos cuánto es la aceleración gravitacional y lo único que tenemos es cuánto es la corriente. Y adicional tenemos cuánto es la densidad lineal del cable. Quiere decir entonces que nosotros podríamos, y note que esta densidad lineal del cable, quiere decir que esta masa es la masa del cable, porque es el que siente el efecto de la atracción gravitacional de la Tierra. Y este largo es precisamente el largo del cable. Quiere decir que masa entre el largo, esto yo podría reescribirlo como masa entre el largo, la aceleración gravitacional dividido entre la corriente. Y masa entre el largo, esa es la densidad lineal. Quiere decir que esto será igual a la densidad lineal por la aceleración gravitacional dividido entre la corriente. Quiere decir que esto va a ser igual a esa densidad lineal en el sistema internacional. Quiere decir que esto hay que convertirlo a 46.6 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metros. La aceleración gravitacional 9.80 metros por segundo al cuadrado, dividido entre esa corriente que es de 28 amperes. Y eso nos da 1.63 por 10 a la menos 2. Y estas unidades del campo magnético, como está en el sistema internacional, todas las unidades nos va a quedar en teslas. Ejemplo. Un lazo rectangular cuelga tal que parte del mismo se encuentra sumergido en un campo magnético hacia afuera de la página. Quiere decir que aquí tenemos un campo magnético que va hacia afuera de la pantalla y tenemos un lazo rectangular que cuelga tal que parte del mismo una parte de él se encuentra sumergida en un campo magnético y parte de él no se encuentra dentro de esa región. En el tope del lazo, aquí arriba, se registra una fuerza adicional a la gravitacional de 3.48 por 10 a la menos 2 newtons. Y esa fuerza va en la dirección de negativo Y. Quiere decir que si tomamos este como nuestro eje coordenado, tal que este sería X y esto sería Y positivo, esa fuerza que se registra aquí se registra hacia abajo. Cuando el lazo tiene una corriente de 0.245, determine la magnitud del campo magnético. Noten que en ese lazo aquí tenemos una fuente y este es el lado positivo y este es el lado negativo. La corriente
por convención se define que va de positivo a negativo, aunque nosotros sepamos que el movimiento real de las cargas son los electrones y esos electrones van del negativo al positivo, pero la corriente convencional está definida de positivo a negativo. Quiere decir que esa corriente que va de positivo a negativo tiene el siguiente movimiento. Viene por aquí, baja por esta sección, y luego en esta sección la corriente va hacia la derecha. Quiere decir que en esta sección la corriente va para acá. Y eventualmente la corriente sube y regresa a ese terminal negativo. ¿Cómo yo puedo saber o cómo puedo determinar la magnitud del campo magnético? Noten que me dicen que se siente una fuerza. Quiere decir que yo tengo aquí unas cargas en movimiento y esas cargas están inmersas en un campo magnético. Por lo tanto, este cable va a sentir fuerza magnética en algunas secciones de ese cable. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que realmente se sienten. Noten en esta sección donde no hay campo magnético de aquí hacia arriba, si no hay campo magnético, pues eso quiere decir que la fuerza es cero. Y recuerden que esa fuerza en un cable yo la puedo escribir como que es igual a la corriente por el vector del largo, en donde es de magnitud del largo del cable y la dirección es la dirección de la corriente, producto vectorial con el campo magnético. Quiere decir que si no hay campo magnético, pues entonces no hay fuerza. Pero de esta sección aquí hacia abajo, sí tengo corriente y sí tengo campo magnético. Quiere decir que tiene que haber una fuerza magnética. En esta sección del punto A al punto B, también tengo corriente y campo magnético, por lo tanto va a haber una fuerza. Y de esta sección aquí hay corriente y hay campo magnético y también voy a tener fuerza. Vamos a analizar la fuerza en este pedazo, en este pedazo y en este pedazo para ver qué es lo que realmente está ocurriendo. Aquí tenemos ese mismo lazo en donde tenemos la fuente. Este es el terminal positivo y este es el terminal negativo. La corriente va del terminal positivo, va pasando por toda esta sección del cable hasta que eventualmente regresa a ese terminal negativo. Y parte del cable está inmerso en un campo magnético en donde ese campo magnético está saliendo de la pizarra. Quiere decir que de esta sección para arriba, si no hay campo magnético, pues la fuerza magnética va a ser cero. Pero de esta sección para abajo, aquí tengo corriente y tengo campo magnético, por lo tanto va a haber una fuerza magnética. Y si usamos la regla de la mano derecha, noten que esa regla de la mano derecha es la fuerza magnética en el cable, va a ser la corriente por ese vector del largo que va a ir en la dirección de la corriente, producto vectorial con el campo magnético. Quiere decir que la corriente va hacia abajo. Recuerden que este es el dedo del primer vector, quiere decir que va en la dirección de la corriente. El segundo, el dedo del corazón, va en la dirección del campo magnético, quiere decir que la corriente va hacia abajo. El campo magnético está saliendo de la pizarra, por lo tanto el pulgar está apuntando hacia la izquierda. Quiere decir que en esta sección del cable esa fuerza magnética se siente hacia la izquierda. En esta otra sección, cuando llegamos entonces acá abajo, la corriente va hacia la derecha, quiere decir que el pulgar va hacia la derecha. El dedo del corazón apunta en la dirección del campo magnético, quiere decir que apuntando el dedo del índice hacia la derecha, tengo que rotar para que ese dedo del corazón salga hacia afuera. Y noten que el pulgar apunta hacia abajo. Quiere decir entonces que esa fuerza magnética apunta hacia abajo. En esa sección. Luego entonces el cable, la corriente sube por esta sección del cable. Quiere decir que en esta sección del cable la fuerza magnética, el primer vector, el índice va en la dirección de la corriente. El dedo del corazón apunta en la dirección del campo magnético que está saliendo. Y noten que el pulgar apunta hacia la derecha. Por lo tanto, esa fuerza magnética va hacia la derecha. Ahora, noten que esta sección tiene la misma corriente y tiene el mismo largo. Quiere decir que si esta sección y esta sección tienen la misma corriente, el mismo largo y están inmersas en el mismo campo magnético, la misma corriente, el mismo largo, inmersa en el mismo campo magnético,
pero están en direcciones opuestas, quiere decir que esta fuerza y esta fuerza se van a cancelar. Tal que entonces la única fuerza que sobrevive es esta fuerza que va hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que se registra en esta parte de arriba del cable no es otra cosa que la única fuerza que queda sin contrarrestar, que es la fuerza magnética en esta sección del cable AB, donde esa sección del cable tiene un largo de 10 centímetros. Quiere decir que las fuerzas actuando en ese cable, en esta sección del cable, vamos a tener una fuerza 1, vamos a llamarle fuerza 1. En esta sección de abajo del cable vamos a tener una fuerza que vamos a llamarle fuerza 2. Y en esta otra sección del cable vamos a tener una tercera fuerza que vamos a llamarle fuerza 3. Y ya nosotros vimos que por simetría esa fuerza 1 y la fuerza 3 se cancelan, porque ambas son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. En la sección 1 está apuntando hacia la izquierda y en la sección 3 está apuntando hacia la derecha, y ambas están actuando sobre ese lazo rectangular. Quiere decir que la única fuerza que no se contrarresta en términos de esa suma de fuerzas es esta fuerza 2. Por lo tanto, el exceso de fuerza que se siente es como resultado a esa fuerza 2. La fuerza adicional que se experimenta, y noten que esa fuerza adicional que se experimenta es de 3.48 por 10 a la menos 2, es por la fuerza en esa sección 2 del cable, en donde esa fuerza 2 del cable va a ser igual a la magnitud de ella, va a ser igual a I por la corriente por el largo de esa sección del cable de aquí, que es de 10 centímetros, por el campo magnético, por el seno del ángulo entre ese vector L que marca la dirección de la velocidad y de la velocidad de las cargas, que es la misma dirección de la corriente. Quiere decir que esta corriente va hacia la derecha en el eje de X, mientras que el campo magnético está saliendo de la pantalla, por lo tanto el ángulo que hace es de 90 grados. Quiere decir que nosotros tenemos cuánto es la fuerza en esa sección. Nosotros tenemos cuánto es la corriente que está pasando por ese cable, porque esa corriente es de 0.245 amperes. Tenemos el largo de esa sección del cable, que es de 10 centímetros, y el seno de 90, que es 1. Lo único que desconocemos es precisamente ese campo magnético, que es lo que nos están preguntando. Quiere decir que despejando para ese campo magnético, nosotros tendríamos que el campo magnético va a ser igual a esa fuerza en la sección 2 dividido entre la corriente por el largo. Quiere decir que esa magnitud del campo magnético va a ser igual a la fuerza, que tenía una magnitud de 3.48 por 10 a la menos 2 newtons, dividido entre la corriente, que era de 0.245 amperes, y ese largo, que era de 10 centímetros, que es 0.10 metros. Y eso nos da un campo magnético de 1.42 teslas. Ejemplo. Fuerza magnética en una cuerda semicircular. Determine la fuerza neta en el cable hecha por el campo magnético. Y note que en este problema nosotros tenemos un campo magnético que está entrando a la pantalla. Ese campo magnético
es uniforme y tenemos un cable que en una sección el cable es recto y noten que la corriente va en esta dirección. Luego entonces el cable toma una forma semicircular y esa forma semicircular tiene un radio respecto de un punto central, está a un radio a una distancia r. Luego entonces se conecta a otra parte del cable en donde esa sección del cable sigue siendo recta. Vamos a ver en detalle cuáles son las fuerzas y este problema vamos a tener que dividirlo en tres pedazos. Esta sección de aquí a aquí donde el cable es recto, esta sección semicircular y esta sección que el cable también es recto. Vamos a analizar esta figura en tres pedazos. Y recuerde que la relación que nosotros habíamos encontrado de la fuerza en un cable, de la corriente, el largo producto vectorial con el campo magnético, esta relación era válida para cables que eran rectos. Si los cables no eran rectos, había que entonces, o que el campo magnético fuese no fuese constante, entonces habría que analizar el problema por pedazos, en donde el pedazo de la fuerza tendría que analizar un pedazo de la fuerza en un pedazo del cable y eventualmente sumar todas esas contribuciones de la fuerza en el cable. Quiere decir que en esta sección nosotros tenemos un pedazo que es recto. Ahora, noten que la corriente va hacia arriba y el campo magnético está entrando a la pizarra. Quiere decir que si usamos la regla de la mano derecha, el índice apunta en la dirección de la corriente, el dedo del corazón debe apuntar en la dirección del campo magnético que está entrando a la pizarra y el pulgar está apuntando hacia la izquierda. Quiere decir que en toda esta sección del cable, esa fuerza magnética está apuntando hacia la izquierda. Ahora, en este otro pedazo, que es semicircular, yo podría aplicar el mismo principio en donde tendría que tomar la dirección de ese pedazo del largo, que va a apuntar en la misma dirección de la corriente, producto vectorial con el campo magnético. Quiere decir que en este pedazo de aquí, el pedacito del largo va en esa dirección porque la corriente viene en esta dirección. Quiere decir que el índice va en esta dirección. El campo magnético está entrando a la pizarra. Quiere decir que en este pedazo la fuerza es hacia allá. Quiere decir que en este pedazo la fuerza es para acá. De hecho, si analizamos, la fuerza en este pedazo sería para aquí. Si lo analizamos en este pedazo, el DL iría para allá. Ese DL iría para allá. El campo magnético va hacia adentro. El pulgar apunta hacia arriba. Y si lo analizamos en este pedazo, noten que el DL estaría en esa dirección. El dedo del corazón iría hacia dentro de la pizarra y el pulgar apunta hacia acá. Quiere decir que en ese pedazo las fuerzas están en esa dirección. Y eventualmente llegamos al tercer pedazo en donde la corriente va hacia abajo. Quiere decir que la corriente va hacia abajo. El dedo del corazón tiene que apuntar en la dirección del campo magnético que está hacia dentro de la pizarra. Y noten que el pulgar apunta hacia la derecha. Quiere decir que en esta sección del cable esa corriente va hacia allá. Ahora, noten lo que va a ocurrir sobre el cable como tal. Sobre el cable, esta fuerza de aquí tiene de aquí a aquí, tiene el mismo largo que de aquí a acá. Por lo tanto, estos dos pedazos son el mismo largo, tienen la misma corriente y están inmersos en el mismo campo magnético. Note, tiene la misma corriente, el mismo largo, el mismo campo magnético. Quiere decir que esa magnitud de la fuerza de este pedazo y de este pedazo debe ser exactamente lo mismo, lo único que están apuntando en direcciones opuestas. Por lo que quiere decir que por simetría, la fuerza de esta sección se va a cancelar con la fuerza de esta sección. Y las únicas fuerzas que van a quedar van a ser las fuerzas en esta parte semicircular. ¿Qué ocurre? En esta parte semicircular podemos ver que esta fuerza va a estar a un ángulo y eso vamos a entrar en más detalle ahora. Quiere decir que va a haber un componente en el eje de X y un componente en el eje de Y. Y por simetría, nosotros estamos viendo que esos componentes en el eje de X, por cada pedazo aquí, el componente en X iría para acá,
pero en este otro lado tengo otro componente en X que iría en dirección opuesta. Si analizo un pedazo de la fuerza en esta sección, que corresponda por simetría al otro lado, veo que tengo una contribución en X y este también tiene una contribución X, tal que esos componentes en X se van a cancelar. Quiere decir que en esta sección semicircular, los únicos componentes que van a sobrevivir son esos componentes en el eje de Y. Esto quiere decir que lo que vamos a observar, esto lo podemos dividir en tres pedazos. En esta sección del cable, por regla de mano derecha, acabamos de encontrar que la fuerza va a ser en esta dirección. Vamos a llamarle esta la fuerza 1. En esta sección semicircular, la fuerza en todo punto va a ser hacia afuera, radial. Quiere decir que en este punto esa fuerza va a ser en esta dirección. Y en este punto va a ser hacia esta dirección. Y en este punto va a ser en esta dirección. Mientras que en esta tercera sección, esa fuerza va a ser hacia la derecha. Y vamos a llamarle la fuerza 3. Y en esta sección, vamos a llamarle la fuerza 2 corresponde en esta sección. Quiere decir entonces que lo que nosotros acabamos de discutir es que por simetría, la fuerza 1 y la fuerza 3 se cancelan. Y solo va a sobrevivir las fuerzas, uno de los componentes de las fuerzas en el arco. Y note que en ese arco nosotros vamos a tener que analizar un pedazo de la fuerza en cada sección de ese arco, donde el pedazo de la fuerza lo podemos escribir como la corriente por ese pedacito dl, producto vectorial con el campo magnético, donde ese pedacito del largo va a ser en esta dirección. Este sería nuestro dl en este pedazo, y aquí este sería nuestro otro pedazo de dl y nuestro diferencial dl. Ahora, ¿quién es dl como tal? Vamos a tomar un pedazo de este arco, y un pedazo de ese arco nosotros podemos tomarlo de esta forma. Este sería el centro y este sería nuestro pedacito dl. Y noten que lo estoy tomando, ¿verdad? Este es el centro de ese semicírculo. Esta distancia de aquí a aquí es el radio. Quiere decir que lo que yo he tomado es un pedacito del ángulo. Y ese pedacito del ángulo lo voy a denominar como d phi. Ese dl yo podría reescribirlo. ¿Cómo? Y tenemos que regresar a esas definiciones del ángulo. Recuerden que el ángulo nosotros lo hemos definido como el arco dividido entre el radio. Quiere decir que este ángulo, que en este caso sería el d phi, yo podría reescribirlo como el arco, que sería esta distancia del dl, dividido entre el radio, que precisamente es r. Quiere decir que de aquí yo puedo sacar una relación tal que yo podría decir que ese pedacito del ángulo va a ser igual a el pedacito del arco, que es llamado dl, dividido entre el radio. Tal que si despejo para dl, yo podría decir que dl es igual a r de phi. Tal que ahora la fuerza yo podría escribirla como simplemente la corriente por mi dl, que ahora el dl lo voy a escribir como r de phi, por el campo magnético, por el seno de ese ángulo entre el dl y el campo magnético. Y noten que el dl está en esta dirección y el campo magnético está entrando a la pantalla, por lo tanto el ángulo entre ellos dos es de 90 grados.
Y noten que ese de phi, el ángulo phi, que es el ángulo que estoy utilizando para medir ese desplazamiento angular en el semicírculo, va a ir desde esta posición hasta esta posición. Quiere decir que si yo llamo a esta posición 0 y comienzo a medir desde aquí, pues iría desde 0 hasta media vuelta, que sería pi. Por lo tanto, ese ángulo phi va a ir desde 0 hasta pi. Note que en el semicírculo nosotros discutimos que esos componentes en X de la fuerza se van a cancelar por simetría. Si en este pedazo la fuerza va en esta dirección, noten que por cada pedazo, si tomamos este como nuestro eje de simetría, en este punto y este punto son simétricos respecto del centro. Y por cada fuerza que yo tenga aquí, el componente en X iría en esta dirección y tengo otro componente en X que va en la otra dirección, tal que se cancelan por simetría. Si estoy en este punto, tengo un componente en X que va en esta dirección y tengo otro que va en dirección contraria sobre la misma estructura, actuando sobre la misma estructura. Quiere decir que los únicos componentes que van a sobrevivir son esos componentes en el eje de Y. Por lo tanto, yo puedo establecer que esos componentes en el eje de X, que es igual a la suma de todos los pedazos de la fuerza en el eje de X, que va a ser igual a la suma del diferencial de fuerza por el coseno de phi, van a ser igual a 0 porque todos se van a cancelar cuando sume todos esos componentes, todas esas contribuciones de los componentes en el eje de X. Solo va a sobrevivir esos componentes de la fuerza en el eje de Y. Quiere decir que vamos a calcular cuánto es entonces esa fuerza sobre ese pedazo del semicírculo. Quiere decir que solamente sobrevive ese componente en Y de la fuerza, tal que el componente en Y de la fuerza va a ser la suma de todos los pedazos de fuerza, de los diferenciales de fuerza en ese semicírculo, que esto va a ser entonces la integral desde 0 hasta pi de cada uno de los pedazos de fuerza por el seno de phi, donde ese diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente por el radio por d phi por el campo magnético por el seno de 90 que es 1. Quiere decir que esa fuerza nos va a dar la integral desde 0 hasta pi de F, que va a ser I por R de phi campo magnético por el seno de 90 que es 1 por el seno de phi. Note que la corriente es constante, el radio es constante y el campo magnético es constante, por lo tanto sale de la integral. Y voy a tener la corriente por R, por el campo magnético, por la integral desde 0 a pi, de seno de phi. Y seno de phi integra como negativo coseno de phi. Quiere decir que esto va a ser igual a la corriente por el radio, por el campo magnético, por negativo coseno de phi, evaluado desde 0 a pi. Quiere decir que tenemos que esto va a ser igual a la corriente por R por el campo magnético. Aquí tenemos un negativo 1. Y vamos a evaluar esto en el coseno de phi, en el límite superior, menos el límite inferior. Quiere decir que vamos a tener coseno de phi menos coseno de 0. Quiere decir que tenemos que esa componente en Y va a ser igual a la corriente por el radio, por el campo magnético, negativo 1, por coseno de phi, que es negativo 1, menos el coseno de 0, que es 1. Quiere decir que aquí tenemos la corriente por el radio, por el campo magnético, negativo 1. Negativo 1 menos 1, eso es negativo 2. Quiere decir que este negativo por negativo me va a dar positivo, tal que entonces ese componente en Y de la fuerza, que es el único que sobrevive, va a ser igual a 2 veces la corriente por el radio, por el campo magnético. Y noten las dependencias de esa fuerza. Esa fuerza depende de la corriente,
del radio y de la magnitud de ese campo magnético. Ejemplo. Unas partículas de carga Q positiva pasan por una región donde hay un campo eléctrico y un campo magnético. Ambos vamos a asumir que son conocidos. Determine la velocidad de las partículas que pasan por la apertura 1 y llegan a la apertura 2. Y esta es la apertura 1 y esta es la apertura 2. Aquí tenemos una carga positiva entre estas dos aperturas, noten que aquí tenemos una placa con carga positiva y una placa con carga negativa. Quiere decir que aquí se genera un campo eléctrico que va hacia abajo. Quiere decir que cuando esta partícula esté pasando por aquí, noten que está apertura 1 y apertura 2. Quiere decir que para que pase por la apertura 1 y llegue a la 2, esta partícula se tiene que mover en línea recta. Si se está moviendo en línea recta en esta posición, quiere decir que ya no puede ni subir ni bajar. Tiene que moverse completamente lineal. Por lo tanto, cuando esta partícula esté por aquí, si aquí hay un campo eléctrico, ya nosotros sabemos que la carga es positiva. Y recuerden que la fuerza eléctrica era igual a la carga por ese campo eléctrico. Quiere decir que si el campo eléctrico va hacia abajo y la carga es positiva, cuando la carga esté en esta región va a sentir una fuerza hacia abajo. Quiere decir que vamos a representar aquí, esta es la partícula Q. Y ya nosotros sabemos que en esa región la partícula va a sentir una fuerza eléctrica hacia abajo. Sin embargo, noten que en esa misma región hay un campo eléctrico que está entrando a la pantalla. Si usted utiliza la regla de la mano derecha, note que la partícula se está moviendo hacia la derecha. El índice póngalo en la dirección de lo que sería aquí el eje de X. El dedo del corazón debe apuntar en la dirección del campo magnético que está entrando a la pantalla. Y usted va a ver que su pulgar está apuntando hacia arriba. Eso quiere decir que cuando la partícula se esté moviendo en esta región, donde el campo eléctrico es hacia dentro de la pantalla y la partícula se está moviendo lo que sería el eje de horizontal o el eje de X, si queremos tomar esto como X y esto como Y, la fuerza magnética es hacia arriba. Quiere decir que tenemos que esa fuerza magnética sería hacia arriba. Por lo tanto, para que esta carga se mueva de este punto a este punto, lo que tiene que ocurrir es que la fuerza magnética tiene que cancelar la fuerza eléctrica. Y recuerden que esa fuerza magnética sería la fuerza magnética actuando no sobre un cable, porque en este problema no tenemos cable, en este problema lo que tenemos es una carga. Quiere decir que esa fuerza magnética sobre esa carga va a ser Q, V, cross P. Por lo tanto, para que las partículas pasen desde la apertura 1 a la apertura 2, lo que tiene que ocurrir es que esa fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, donde esa fuerza magnética va a ser igual a Q, V, cross P, tiene que ser igual a Q por el campo eléctrico. Y noten que, ¿verdad?, las magnitudes de esas fuerzas tienen que ser las mismas, porque ambas, si queremos que se cancelen, la fuerza eléctrica está hacia abajo y la magnética está hacia arriba. Para que se cancelen y esta partícula se pueda mover en línea recta, ambas son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Quiere decir que esa magnitud de la fuerza magnética yo puedo encontrarla como Q, V, B por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Y noten que la velocidad está en este plano y el campo magnético está entrando a la pizarra. Por lo tanto, el ángulo es 90 grados. Va a ser igual a Q por E. Note que esta carga se me cancela. El seno de 90 es 1. Y si despejo por V, todo lo que tendría que hacer es dividir entre B. Por lo tanto, yo tendría que V sería igual al campo eléctrico dividido entre el campo magnético. Y esa debe ser la velocidad necesaria
para que la partícula se mueva de la apertura 1 a la apertura 2 sin desviarse. Note que aquí hay dos escenarios bien curiosos. El primero es que si V o esa velocidad fuese mayor que el campo eléctrico entre el campo magnético, si la velocidad es mayor, la fuerza eléctrica no cambia porque la fuerza eléctrica no depende de la velocidad de la partícula. Sin embargo, la fuerza magnética sí depende de la velocidad de la partícula. Por lo tanto, si la velocidad fuese mayor, eso implicaría que la fuerza magnética sería mayor. Por lo tanto, si la fuerza magnética es mayor, la fuerza magnética va hacia arriba. Por lo tanto, la partícula se deflexionaría hacia arriba. Si por el contrario la velocidad fuese menor a esa razón del campo eléctrico entre el campo magnético, eso implicaría que la velocidad sería menor, por lo tanto la fuerza magnética sería menor, por lo tanto la fuerza eléctrica sería mayor, y lo que implicaría entonces es que la partícula se movería o se deflexiona hacia abajo. Por lo tanto, para que esta carga se mueva en línea recta y pase por la apertura 1 y la apertura 2, ambas fuerzas, la fuerza magnética tiene que ser igual en magnitud a la fuerza eléctrica, tal que entonces la velocidad, a la magnitud de la velocidad de esa partícula tiene que ser igual a la magnitud del campo eléctrico entre la magnitud del campo magnético. En esta lección nosotros hablamos de la fuerza magnética en cables. Y esa relación de la fuerza magnética en cables se puede encontrar como que la fuerza es igual a la corriente por un vector L que va a tener de magnitud el largo del cable, pero va a tener la dirección de la corriente en ese cable, producto vectorial con el campo magnético. Y noten y recuerden que esta relación es válida para cables que sean rectos y estén en una región donde el campo magnético es uniforme. Si el cable no es recto o el campo magnético no es uniforme, pues entonces hay que analizar el cable por pedazos y eventualmente sumar todas las contribuciones de la fuerza. Y también hablamos de esa regla de la mano derecha aplicada para esa fuerza magnética en cables.